Autocrítica a la luz de la palabra. Miércoles 19 de enero 2022. Comenzamos con un texto bíblico relacionado con la fe. Continuamos en la carta de Pablo a los habitantes de Roma. En esta oportunidad vamos a trabajar con el capítulo 15, versículo 13. ¿Qué nos dice? Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. A ustedes, no lo dice el Salmo en el texto, Dios de la esperanza nos regala alegría y paz, nos regala la alegría y paz. Y también nos regala esta bella orquídea en un solo color. Es que tenemos de todo tipo de orquídeas en el mundo. Es una belleza. Todos los colores me gustan, pero este me encanta de manera especial. Son tan bellas, tan bien diseñadas, obra de un gran creador. Regalos para ti, para mí, que de pronto no nos detenemos a observar y mucho menos a agradecer. Tenemos que agradecerle tantas cosas al Señor, porque Él nos va llenando de su alegría y de su paz. Y nosotros debemos alimentar esa esperanza de encontrarnos con Él y vivir a su manera. Pidámosle en este momento de encuentro con su palabra que envíe sobre cada uno de nosotros su Santo Espíritu. Queremos aprovechar este momento y decimos desde lo profundo de nuestros corazones: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos los textos a través de los cuales el Señor nos va a hablar a ti y a mí durante el día de hoy. Día miércoles 19 de enero 2022. Tiempo ordinario, año par, semana 2. Primera lectura, continuamos con el primer libro de Samuel. Capítulo 17. Versículos del 32 al 33. Luego pasamos a leer el 37 y de allí llegamos al 40 para leer hasta el 51. Salmo 144, entre paréntesis 143. Tres estrofas, la primera de ellas el versículo 1, la segunda el versículo 2 y la tercera y última versículos 9 y 10. Evangelio, Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Ubiquémonos en nuestra biblioteca. El primer libro de Samuel es uno de los 16 libros históricos que narran la historia del pueblo de Israel, ubicados en el segundo peldaño del Antiguo Testamento. En el tercer peldaño del Antiguo Testamento está el libro de los Salmos, uno de los 7 sapienciales, que contienen la sabiduría del pueblo de Israel que tú y yo como creyentes debemos conocer y practicar. Marcos, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento. Libros históricos de esta segunda parte de la Sagrada Escritura, como lo es el Nuevo Testamento. Los 4 primeros libros son los Evangelios.
nos narran la vida de Jesús. Tenemos que conocerlo para amarlo y seguirlo. Y Hechos de los Apóstoles que nos narran los orígenes de la Iglesia. Veamos con qué expresión resumimos los textos del día de hoy. El Señor vence la arrogancia. Comencemos pues con la primera lectura del día. Ahí tenemos a David y Goliat. Armas diferentes, estatura diferente y el interior también diferente, porque en el interior de ese pequeño David está la fuerza de Dios. Leamos parte de esta lectura. El filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo: ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? Profundicemos un poco más esta primera lectura del día de hoy. Israel está a punto de experimentar el más duro embate por parte de los filisteos, cuando confiando solamente en el Señor, el joven y valeroso David decide enrolarse espontáneamente en una lucha desigual, como lo vimos en la imagen. Este desproporcionado enfrentamiento de David con el prepotente y gigantesco Goliat pone en evidencia la ley fundamental de la salvación y de la gracia. El Señor no se apoya normalmente en el poder triunfalista de las fuerzas humanas, sino se apoya en la debilidad, en la insignificancia de los más pequeños. Y lo vimos hoy. Hagamos la autocrítica a la luz de esta primera lectura del día de hoy. ¿Eres arrogante? ¿Confías solo en tus fuerzas? ¿En quién te apoyas en la lucha de cada día? Y llegamos al salmo del día de hoy. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Él es siempre Él, el que nos protege a ti y a mí, el que nos impulsa ante cualquier situación que podamos estar viviendo, ante cualquier situación que podemos estar enfrentando. Él siempre será nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro amparo, porque Él siempre está allí, a tu lado y al mío. Siempre está. Y repetimos como estribillo: bendito sea el Señor. Bendito sea, Señor, porque siempre estás atento a las necesidades de cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Este salmo se podría titular Guerra y Paz. La primera parte evoca el gran combate escatológico, batalla y victoria de Dios contra el mal. Las fuerzas infernales están simbolizadas por el abismo temible y los ídolos descritos como montañas orgullosas que Dios quemará con sus relámpagos. La segunda parte del Salmo evoca la paz recuperada mediante imágenes altamente poéticas, la expansión del ánimo, la felicidad, la abundancia. Eso es lo que coloca el Señor en nuestro interior cuando combatimos el mal de su mano. El Salmo culmina con la felicidad espiritual esencial. Cuando todo se aniquila junto al hombre tan frágil y tan efímero, cuando llega la enfermedad, la prueba, la inseguridad, alcanzan sus fuerzas vivas, una fuente de alegría íntima puede siempre subsistir. La convicción de que el Señor está allí. La convicción de que está siempre allí dispuesto a liberarnos de todo mal.
Lo que se esperaba del rey Mesías, Jesús lo asumió en su totalidad. Y Jesús comparó la iglesia con una roca, como nos dice el Salmo, la firmeza de la roca. Jesús comparó a su iglesia con una roca estable, por eso le dijo a Pedro, tú eres roca y sobre ti construiré mi iglesia. Y también le recalcó que esa roca era tan sólida que los embates del mal no podrían contra él. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo de hoy. ¿Te apoyas en Dios en los combates de cada día? Siendo tan débil, ¿en quién te apoyas para salir adelante? ¿Buscas la felicidad espiritual? Y llegamos al Evangelio del día de hoy. Allí está Jesús en la sinagoga siempre bajo la observancia de los fariseos. Y mandó a levantar a esa persona que estaba enfermo. Veamos qué pasó. Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Y él obedeció. Lo vemos reflejado en la imagen. Concluyendo su confrontación con sus habituales y obstinados adversarios, ayer eran los discípulos que según ellos violaban el sábado, pero hoy es el mismo Jesús el que lo hace. Y lo hace precisamente dentro de una sinagoga, curando un día sábado a una persona enferma. El Señor nos propone una religión basada no en la observancia externa de leyes que no transforman nuestro interior. Debemos responder a esas iniciativas amorosas de Dios que siempre lo que buscan es liberarnos de nuestras esclavitudes y elevarnos a la noble condición de hijos de Dios, porque eso es lo que somos tú y yo. Hijos de Dios, no somos súbditos de la maldad. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio del día de hoy. ¿Cuál es tu reacción ante tus adversarios? ¿Aparentas cumplir la ley? Puedes engañar a los demás, pero a Dios no lo engañas. ¿Tu actuación es la de un hijo de Dios? ¿Buscas excusas y no socorres a los que necesitan de ti? Preguntas y más preguntas que van surgiendo a medida que se van profundizando los textos de cada día. El Señor está allí a nuestro lado, como nos lo ratifica el Salmo de hoy, siempre presente. Acudamos a Él. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos a recordarla y a verla reflejada en las lecturas de hoy. En la primera lectura tenemos el ejemplo de Goliat. Dios realiza prodigios con los débiles. Bueno, miren las palabras que le dijo David a Goliat. Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Así tenemos que usar esa expresión de David ante nuestras dificultades. Me voy a enfrentar a una persona que me hace daño y decimos, después de hacer nuestra oración fuerte, salimos y decimos en el camino, yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, y verán los grandes resultados que obtendrán. El Salmo nos recuerda que tenemos que buscar protección en el Señor para trabajar nuestras debilidades, nuestra arrogancia. Él es el fuerte, nosotros somos los débiles. Y en el Evangelio nos muestra la arrogancia de los fariseos. Persiguen a Jesús, lo observan, lo critican, buscan la manera de eliminarlo, porque Él siempre pone en evidencia su mal proceder. Y termina el texto de hoy. Entonces se fueron los fariseos
y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Siempre la arrogancia, pero el Señor la vence. Y si tú y yo somos arrogantes, acudamos a Él para que nos ayude y nos libre de esas debilidades que nos alejan de Él, de su presencia, de su fuerza. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Te invito a leer los textos del día para que los profundices y saques el mayor provecho posible de las enseñanzas contenidas allí. Cuando haces la autocrítica a la luz de la palabra, el Señor te recuerda que la decisión es tuya, agonizar o vivir. Él nos creó a ti y a mí para ser felices, pues vivamos felices. Todos los días encontrarás un video en el nombre de Dios para trabajar esta autocrítica que nos ayuda en nuestra conversión de manera permanente, porque el Señor nos quiere santos a ti y a mí. Sí, aunque te parezca extraño y difícil, el Señor nos quiere santos y nos ayuda para lograrlo, para alcanzarlo. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.